En la boda de mi hija me dijeron, no opines papá, solo paga y calla. Ahora que me niego a pagarlo todo me ruega por opiniones, pero ya es muy tarde para eso. Cuando Erika me dijo que se iba a casar, no sentí lo que se supone que un padre debería sentir cuando su hija le da esa noticia. No hubo orgullo, ni ternura, ni ilusión, ni ese impulso inmediato de empezar a imaginar el día de la boda, la caminata por el pasillo, la música, el brindis, los invitados llorando de emoción. Nada de eso. Lo único que sentí fue una presión en el pecho, como si me acabaran de colocar un saco de concreto sobre el corazón. Porque no fue una noticia dicha con amor ni con ganas de compartir la alegría. No hubo abrazo, no hubo una sonrisa cálida, ni siquiera me lo dijo en persona. Fue una videollamada rápida, impersonal, en la que apenas me miró a los ojos y me soltó, con una sonrisa forzada y el tono de voz más comercial del mundo, que ya tenían fecha, lugar, menú, decoración, invitaciones, anillos y hasta coreografía del primer baile. Todo elegido. Todo decidido. Todo firmado. Solo faltaba lo más mínimo, que yo pusiera el dinero. Literalmente me dijo esas palabras, sin rodeos, sin filtros, sin vergüenza: papá, ya está todo resuelto. Solo necesitamos que firmes los cheques. Como si yo fuera una oficina bancaria, como si fuera una máquina expendedora con su nombre registrado. Me quedé en silencio durante varios segundos. Tenía el celular en la mano, y en la pantalla vi como su prometido, ese pendejo de sonrisa de comercial de seguros, se asomaba al fondo del cuadro para saludar con la mano. Como si eso bastara para que yo aprobara todo lo que estaban haciendo. Y mientras yo intentaba digerir el trago amargo de haber sido excluido de absolutamente todas las decisiones, escuché a mi ex, desde el fondo, decir con voz fuerte y clara: por favor, no empieces con tus comentarios. Solo firma y ya. No opines, papá, solo paga y calla. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que yo hice sola. Esa última parte me la recalcó con veneno, como si tuviera años acumulando ganas de escupirme en la cara ese discurso de madre mártir que lo hizo todo sin ayuda, olvidando que fui yo quien pagó cada escuela privada, cada clase de ballet, cada campamento de verano, cada universidad, cada jodida deuda universitaria. Pero claro, ahora el mínimo que podía hacer era pagar $80,000 por una boda que ni siquiera sabía que estaba en planes, sin derecho a opinar. Sin siquiera poder decir si me parecía bien o no que contrataran un carruaje tirado por caballos blancos, un show de jazz en vivo, un violinista que venía de Boston y un puto buffet de mariscos importados cuando ninguno de los dos soporta los camarones. Lo peor es que, en ese momento, no dije nada. Apreté los dientes, cerré los ojos, y dije que sí. Dije que estaba bien. Que les ayudaría, porque claro, ¿qué más iba a hacer? Era mi hija. Era su boda. Y aunque por dentro sentía que me estaban tratando como a un imbécil con cuenta bancaria, algo en mí seguía creyendo que quizás, solo quizás, esto se arreglaría con el tiempo. Que tal vez era el estrés del momento, las prisas, los nervios. Que una vez que las cosas se calmaran, mi hija me miraría de frente y me agradecería, o me invitaría a elegir los vinos, o me dejaría al menos acompañarla a la prueba del menú. Iluso. Estúpido de mí. Lo único que recibí en las semanas siguientes fue una lista de pagos programados, cada uno más caro que el anterior, con fechas límite, penalidades por atraso y notas en mayúsculas que decían urgente. Ni una llamada para preguntarme cómo estaba. Ni una conversación para hablar del novio. Ni una consulta sobre nada. Solo cheques, transferencias y más exigencias. Hubo un momento, en una de esas madrugadas en que me sentaba a revisar las facturas con un vaso de bourbon en la mano, en que me vi al espejo y me di cuenta de lo patético que me había vuelto. Me estaban usando. Me estaban manipulando como a un viejo tonto que firma sin preguntar. Y lo peor es que lo permití. Por amor, por culpa, por rutina, por miedo a perder lo poco que quedaba de vínculo con mi hija. Pero esa noche me juré algo: si me iban a tratar como a un cajero automático sin alma, entonces yo me iba a convertir en el tipo de máquina que solo entrega billetes si le meten la contraseña correcta. Y esa contraseña era respeto. Y esa mierda,
claramente, ya nadie en esa familia sabía cómo se escribía. Así que decidí que, a partir de ese momento, no iba a mover un solo dólar sin que se me tratara como lo que soy, un ser humano. Un padre. No un puto banco. Actualización 1. Pasaron exactamente 18 días desde aquella llamada donde me pusieron la etiqueta de paga y calla hasta que recibí el primer correo con el asunto segundo depósito urgente. Ni siquiera habían tenido la decencia de escribir mi nombre completo o poner algún tipo de saludo. Solo decía eso, urgente. Lo abrí sin apuro, como quien ya sabe que lo que va a encontrar dentro no es una invitación ni un mensaje humano, sino una nueva factura diseñada por alguien que no se molestó ni un poco en disimular la forma en que me estaban exprimiendo. Al abrir el archivo adjunto, lo confirmé. $26,000. Saldo restante del banquete y apartado del DJ, decía. Debía transferirse en las próximas 48 horas para asegurar la fecha y evitar penalidades. Abajo, en letras pequeñas, agregaron que cualquier duda podía resolverse directamente con la novia o la madre de la novia, como si yo fuera un tercero sin relación emocional con nadie. Como si solo me estuvieran dando la información financiera de un cliente corporativo. Cerré el correo. Me serví otro bourbon. Y por primera vez en toda esa cadena de despropósitos, no me tembló la mano al hacer lo que hice. Escribí una respuesta directa, breve, pero cargada de la firmeza que llevaba años reprimiendo. Puse, pago suspendido hasta nuevo aviso. Cualquier gestión debe ser tramitada directamente con la novia y su madre. Yo no autorizo ningún nuevo desembolso hasta que se me incluya en las decisiones como corresponde. Lo releí 3 veces antes de enviarlo, no para corregirlo, sino para saborear cada palabra. Era la primera vez que ponía un límite sin rodeos, sin adornos, sin miedo a la pataleta que vendría después. Y vaya si vino. Apenas 15 minutos después, me entró una videollamada de Erika. No voy a mentir, por un segundo creí que sería una conversación madura, una oportunidad para que se sentara conmigo, aunque fuera por pantalla, y me dijera papá, quiero que hablemos. Pero lo que recibí fue otra cosa. Me apareció llorando, con la voz entrecortada, los ojos rojos y ese tono con el que siempre buscó manipularme desde niña. Me dijo que cómo podía hacerle eso, que estaban contando con ese dinero, que sin ese pago el salón podía cancelar, que la boda estaba en riesgo, que su madre no podía cubrir todo sola. Y mientras intentaba hablarme entre sollozos, al fondo se escuchaba la voz de mi ex, esa voz chillona e histérica que todavía me provoca dolor de cabeza apenas la oigo, gritando que yo era un desgraciado egoísta. Que por qué tenía que arruinarlo todo, que si lo mío era joder la felicidad de todos por deporte. Me limité a respirar hondo, esperé a que bajaran el volumen y respondí con calma, porque ya no estaba dispuesto a caer en provocaciones. Les dije que no iba a pagar ni un centavo más mientras siguiera siendo tratado como un simple proveedor. Que no iba a financiar decisiones en las que no tenía voz. Que si querían hablarme como a un padre, estaría disponible, pero si solo querían mi dinero, buscaran a otro idiota que les firmara sin chistar. Erika me dijo que no podía creer lo que estaba oyendo, que la estaba dejando sola en el momento más importante de su vida, que qué clase de padre hacía eso. Le respondí que uno que se cansó de ser invisible hasta el momento en que alguien necesitaba un cheque. Me colgó después de insultarme. Y sí, dolió. Mucho. Más de lo que puedo explicar sin que se me revuelva todo por dentro. Pero también sentí una tranquilidad rara, como si por fin hubiera dejado de ser cómplice de una farsa. Esa noche, después de cenar solo y en silencio, me senté frente al computador, abrí mi cuenta bancaria y transferí todo el dinero que había reservado para la boda a una nueva cuenta de ahorros personal. Una que nadie conocía, con acceso exclusivo desde una clave que no pensaba compartir. Le puse de nombre Dignidad, como una especie de recordatorio de por qué estaba haciendo lo que hacía. No era por venganza, al menos no en ese momento. Era por respeto propio. Porque ya era hora de que entendieran que, si bien soy capaz de dar todo por mis hijos, eso no me vuelve su sirviente. Porque estaba harto de que se me diera por sentado. Porque no estaba dispuesto a pagar para que me hicieran a un lado. Porque si no iban a valorarme como persona,
al menos que aprendieran lo que cuesta perder a alguien que siempre estuvo ahí, incluso cuando lo trataban como si fuera prescindible. Y porque, aunque me doliera hasta los huesos, tenía que aceptar que, si no ponía límites ahora, nadie lo haría nunca. Actualización 2. Pasaron 3 semanas completas sin una sola llamada, ni un mensaje, ni un puto correo. Nada. Silencio absoluto, como si yo hubiera desaparecido del mapa o como si ellos, en su universo de azúcar y ensueño matrimonial, pudieran seguir adelante sin siquiera reconocer que todo lo que estaban construyendo se sostenía sobre los cimientos de alguien al que habían decidido tratar como un simple cajero sin alma. Me enteré, por pura casualidad, que la fecha seguía en pie gracias a mi hijo menor, quien todavía vivía conmigo a tiempo parcial. Una noche, mientras cenábamos en el comedor, me soltó que el salón de eventos estaba exigiendo el siguiente pago o cancelarían la reserva. Lo dijo como quien comenta que el pronóstico del clima anuncia lluvia. Yo no reaccioné de inmediato, pero por dentro sentí una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque sabía que mi hija se estaba hundiendo sin siquiera considerar tender un puente real conmigo. Orgullo porque, por primera vez en años, no estaba corriendo a salvar a nadie de las consecuencias de sus decisiones. 2 días después, mientras estaba en el trabajo, me llegó un mensaje que me hizo reír en voz alta, cosa rara en mí últimamente. Era una invitación formal, con diseño dorado y fondo floral, para asistir a la prueba de menú y vinos exclusivos en uno de esos restaurantes ridículamente caros del centro. La parte graciosa no era solo el hecho de que me hubieran enviado esa tarjeta después de semanas ignorándome, sino que venía firmada por la familia de la novia. Como si yo no fuera parte de esa familia o como si hubieran contratado una agencia para enviarla sin siquiera pensar en lo absurdo del mensaje. Pero lo que más me hizo reír fue que, al final de la invitación, habían escrito en letra cursiva, tu opinión es bienvenida. Después de semanas de no opines, solo paga, ahora mágicamente se acordaban de que tenía voz. Me pareció un chiste cruel de mal gusto, pero igual confirmé asistencia. No porque me interesara dar mi opinión, sino porque quería verles la cara. Quería mirarles directo a los ojos mientras me sentaba, degustaba cada plato y les dejaba claro que el juego había cambiado. El día de la prueba llegué con jeans gastados, una camiseta gris y una chaqueta que usaba para lavar el carro. No me esforcé en arreglarme porque, honestamente, ya no estaba para fingir nada. Al llegar, la organizadora me recibió con una sonrisa tensa y me guió hasta la mesa, donde ya estaban sentados el prometido, 2 de las damas de honor, mi ex con su cara de superioridad y, por supuesto, mi hija, que apenas levantó la vista para saludarme. No hubo abrazos. No hubo un me alegra que vinieras. Solo un gesto con la cabeza y un silencio incómodo que duró hasta que el chef se presentó con su menú de degustación. Probamos 4 tipos de entradas, 3 vinos blancos, 2 platos principales, un trío de postres artesanales y un espumante francés que, según ellos, era imprescindible para el brindis final. Cada bocado era más exagerado que el anterior. El chef hablaba con orgullo de la reducción de higo negro con glaseado de vinagre balsámico envejecido y yo asentía mientras pensaba en lo irónico que era que se quejaran del precio del amor pero no del foie gras con perlas de trufa. Cada vez que preguntaban mi opinión, sonreía con calma y decía lo mismo, está muy rico, pero recuerden que yo solo vine a opinar, no a pagar. Lo repetí tantas veces como fue necesario hasta que mi ex perdió la paciencia. En medio del café, se inclinó hacia mí con esa sonrisa falsa que me conoce desde que éramos adolescentes y me dijo, con voz baja pero firme, que no tenía gracia. Que si quería hacer mi numerito, lo hiciera en otro lado. Que esta era una ocasión seria. Me limité a tomar el último sorbo de vino y respondí, sin perder la compostura, que no era yo quien había empezado con el numerito. Que ellos fueron los que decidieron excluirme de cada decisión importante y que ahora tenían que comerse el resultado de su propio guión. Le recordé, sin levantar la voz, que me habían pedido que no opinara, y que estaba respetando su deseo, pero que, si ahora querían una opinión, debían entender que eso ya no venía con financiación incluida. Pidieron la cuenta con tanta rapidez que hasta el mesero se confundió. Yo me quedé sentado un momento más, terminé el postre con calma,
y cuando se acercaron a preguntarme si pagaría mi parte, respondí que por supuesto no. Que yo estaba allí por invitación y que, según lo que decía la tarjeta, era la familia de la novia la que estaba cubriendo todo. Me levanté, les di las gracias al chef y a los meseros por la atención y me fui caminando despacio, con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. No recibí llamadas ese día. Ni el siguiente. Pero supe que habían tenido que pagar entre todas, a regañadientes, lo cual me dio una pequeña satisfacción interna. No porque quisiera verla sufrir, sino porque era la primera vez que se enfrentaban al precio real de sus decisiones. Esa noche, sentado en la cocina, abrí mi libreta donde suelo anotar todo lo que aprendo a la mala y escribí: la próxima vez que quieran tu plata, asegúrate de que primero sepan pronunciar la palabra, gracias. Porque en este mundo, uno puede dar hasta las tripas por alguien, pero si te ven como billetera en vez de como persona, lo único que están haciendo es escupiéndote en la cara con tal de obtener lo que quieren. Y yo, sinceramente, ya no estaba para eso. Ni por mi hija. Ni por nadie. Actualización 3. Pasaron casi 2 meses sin que nadie más intentara contactarme directamente. Me enteraba de todo por los costados, por comentarios al vuelo de mi hijo menor, por publicaciones vagas en redes sociales donde posaban felices en reuniones de planeación y por rumores que me llegaban a través de conocidos que sabían lo que estaba ocurriendo pero no se atrevían a preguntarme nada de frente. Me volví una figura silenciada, desplazada, pero aún esperaban que mantuviera mis manos abiertas, listas para soltar dinero cuando ellos decidieran. La hipocresía me daba tanto asco como risa. Me sentía como si fuera un patrocinador invisible de un espectáculo del que ni siquiera me dejaban ver los ensayos, pero donde esperaban que aplaudiera, brindara y firmara cada cheque con sonrisa incluida. Sin embargo, lo que no sabían era que yo no solo había cerrado la billetera. También había cerrado algo más profundo, la puerta de la culpa. Una tarde de viernes, sin aviso previo, escuché el timbre de mi casa. Miré por la cámara y vi a Erika, sola, con los hombros caídos, gafas oscuras y la cara completamente distinta a la que mostraba en sus fotos editadas de compromiso. Dudé unos segundos antes de abrirle. No sabía si iba a entrar a gritarme, a manipularme, o a pedirme disculpas. Lo que ocurrió fue algo distinto. Apenas cruzó la puerta, sin soltar palabra, se sentó en el sofá como si le pesara el alma. Se quedó en silencio, jugando con las manos, hasta que me dijo sin rodeos: papá, necesito tu consejo. Me tomó por sorpresa. Esa frase, viniendo de ella, era como oír una canción vieja que creías olvidada. Le pregunté si quería algo de tomar y trajo su propia botella de agua. Me dijo que prefería hablar sin distracciones. Entonces me soltó la bomba. El proveedor de flores las había demandado por incumplimiento de contrato y no era una amenaza vacía. Habían firmado un acuerdo en el que el primer pago cubría solo el 30% y el resto debía cubrirse semanas antes del evento. Como el salón también exigía la parte pendiente, el flujo de dinero se había acabado. El fotógrafo, uno de esos con perfil internacional, también se negaba a confirmar su presencia sin el depósito completo. Habían intentado cubrir parte con la tarjeta de mi ex, pero la línea de crédito estaba prácticamente reventada. Literalmente usó esa expresión: estamos en la mierda, papá. Yo me quedé sentado, escuchándola con atención, sin interrumpir. Mientras la veía hundirse poco a poco en esa mezcla de angustia y vergüenza que por fin parecía atravesar la coraza de arrogancia que había construido con tanto esmero durante los últimos años. Cuando terminó, me miró como si esperara una absolución. Como si, con solo contarme su desgracia, yo fuese a correr al banco y solucionar todo con un movimiento de muñeca. Pero lo único que le dije fue: ¿te acuerdas cuando me dijiste que solo debía pagar y callar, cuando tu madre dijo que mi opinión no valía nada y que lo mínimo que podía hacer era financiar su espectáculo? Ella bajó la mirada y asintió, sin excusas, sin justificaciones. Me sorprendió que no intentara defenderse. Solo dijo que se sentía presionada por todos. Que su madre la había convencido de que el nivel de la boda debía estar a la altura porque la familia del prometido era de estatus. Que le vendieron la idea de que una boda sencilla la haría ver como una fracasada.
Me confesó que, en el fondo, ella nunca quiso todo eso, pero que no supo cómo decir que no. Que era más fácil seguir la corriente. Que se dejó llevar. Y que ahora todo se le estaba cayendo encima. Hubo un momento de silencio entre los dos. Un silencio denso, incómodo, lleno de todo lo que nunca dijimos. Y entonces le dije algo que llevaba tiempo esperando poder decir: el respeto cuesta mucho menos que las orquídeas importadas y las entradas gourmet con nombres en francés. Pero si lo pierdes, no hay banco que te lo reponga. Lo que duele no es que me hayan pedido dinero. Lo que jode es que ni siquiera se tomaron la molestia de tratarme como alguien que vale. Se quedó callada, con los ojos brillantes. No lloró. No gritó. No hizo berrinche. Solo se levantó, me abrazó rápido, como quien no sabe si lo tiene permitido, y me dijo que lo iba a pensar. Que necesitaba tiempo. Que quizás la boda debía replantearse por completo. Cuando se fue, cerré la puerta con una mezcla de amargura y alivio. Porque en el fondo, por más cabrón que suene, yo no quería que la boda se salvara. No quería que eso que habían construido sin mí terminara exitoso. No quería verlos a todos celebrando sobre los restos de mi dignidad. Pero tampoco quería verla destruida. Así que me quedé ahí, parado en la sala, mirando el lugar exacto donde se había sentado, y entendí que el verdadero daño no era el dinero perdido ni la exclusión. Era lo que la relación entre nosotros se había vuelto, una transacción rota. Y ya no había devolución. Solo quedaba ver qué carajo hacían ellos con las ruinas. Actualización 4. 3 semanas más tarde, un sábado por la mañana, cuando el calor comenzaba a colarse por las ventanas y yo apenas me disponía a servirme el primer café del día, el timbre sonó con una insistencia poco habitual. No era de esas pulsaciones casuales ni de las que uno hace por error, era una seguidilla marcada, impaciente, casi con rabia. Me asomé por la cámara de seguridad del porche y sentí como algo se retorcía en mi estómago al ver quién estaba allí parado. Mi ex, con una carpeta azul bajo el brazo, Erika junto a ella, visiblemente tensa, los ojos rojos, las manos enredadas con los dedos del prometido que parecía más incómodo que otra cosa. Como si lo hubieran arrastrado a una reunión familiar que no entendía del todo. No me sorprendió verlos, para ser sincero. Algo me decía que tarde o temprano aparecerían. Lo que sí me sorprendió fue que lo hicieran todos juntos, en mi casa, como si de pronto reconocieran que el cajero automático también vivía en una dirección concreta y tenía nombre propio. Abrí la puerta sin urgencia, sin mostrar sorpresa ni enfado. Solo la abrí. No les dije que pasaran, pero igual entraron. Como si asumieran que seguían teniendo ese derecho automático de instalarse en mi sala, ocupar mi sillón y hacer de cuenta que seguíamos siendo una familia funcional que solo tenía diferencias administrativas. Mi ex fue la primera en hablar, por supuesto. Se sentó con esa postura altiva que siempre tuvo, como si el resto del mundo le debiera una disculpa por no estar a su altura, y abrió la carpeta que traía consigo como si fuera un maldito contrato de paz. Lo que sacó era, literalmente, eso, un documento redactado por un abogado que establecía que, a cambio de que yo retomara los pagos pendientes los cuales ascendían, según decía, a más de $40,000 adicionales tendría derecho a opinar sobre algunos aspectos logísticos del evento, especialmente en la repartición de mesas y la selección del whisky de cortesía para los invitados adultos. Me lo entregó con una sonrisa falsa, con un sabemos que te interesa sentirte parte, así que pensamos que esto podría ayudarte a involucrarte más. No sé si fue la manera con la que lo dijo, o el simple hecho de que creyeran que yo iba a caer en semejante trampa disfrazada de gesto de inclusión, pero en ese momento sentí que todo mi cuerpo se tensaba con una rabia vieja, acumulada, como si todos los años de silencio, de mirar hacia otro lado, de tragarme palabras para evitar conflictos, se hubieran compactado y subieran hasta mi garganta listos para estallar. No dije nada al principio. Solo tomé el documento, lo leí con calma mientras los tres me miraban como si estuvieran negociando la paz entre naciones, y al terminar, lo volví a doblar. Lo dejé sobre la mesa y me serví mi café como si no hubiera nadie más en la sala. Me tomé mi tiempo. Los dejé sudar. Dejé que el silencio pesara,
que se sintiera como una losa sobre sus intentos de manipularme otra vez. Cuando por fin hablé, no grité, no golpeé la mesa, no los insulté. Solo solté lo que tenía que decir, palabra por palabra, con esa frialdad que a veces duele más que cualquier escándalo. Les dije que era ofensivo pensar que podían comprar mi participación como si se tratara de un maldito souvenir. Que ni siquiera ahora eran capaces de admitir que me habían tratado como a una herramienta de uso temporal. Que si lo que querían era que yo opine, entonces podían empezar por tragarse cada frase en la que me mandaron a callar. Que si creían que iban a manipularme con migajas de inclusión a cambio de $40,000 más, estaban peor de lo que imaginaba. Erika bajó la cabeza. El prometido me miró con algo parecido a la vergüenza. Pero fue mi ex quien estalló. Se levantó de golpe, con la voz cargada de veneno, diciendo que yo solo quería sabotear la felicidad de mi hija, que siempre había sido egoísta, que por eso estábamos divorciados, que nunca supe ser un verdadero padre. Que solo pensaba en el control y el poder. No me defendí. No hacía falta. Le respondí con lo único que le quedaba por escuchar, que si tanto le molestaba que yo no fuera parte del show, podía pagarlo todo ella solita. Que si tanto orgullo tenía, entonces que demostrara lo mucho que valía sin mis malditos dólares. Le dije que ya no había vuelta atrás. Que esta no era una negociación. Que no había trato posible. Que si querían una boda de revista, podían financiarla con sus apariencias. Que conmigo no contaran más, ni como bolsillo, ni como respaldo emocional. Porque cuando más necesité ser escuchado, me mandaron a callar. Y ahora que no tenían otra salida, querían disfrazarlo todo de colaboración. No a la mierda. Los acompañé hasta la puerta sin decir más. No hubo abrazos. No hubo despedida. Solo se fueron. Y antes de cerrar, miré a mi hija una última vez. No había odio en su cara, pero sí algo mucho más jodido, decepción. Tal vez porque por fin se dio cuenta de que el daño ya no podía deshacerse. Tal vez porque entendió que su silencio había sido cómplice. O tal vez porque, en el fondo, sabía que esto no era solo sobre una boda, sino sobre todo lo que habíamos dejado pudrir durante años. Cerré la puerta con firmeza, respiré hondo y volví a sentarme con mi café ya frío. Me serví otro. Sin azúcar. Así, amargo. Como todo lo que me quedaba de lo que alguna vez fue una familia. Actualización 5. 4 días antes de la boda, cuando el calendario ya tenía marcado en rojo el sábado soñado por todos, el mismo día que tanto habían presumido por redes sociales con publicaciones cursis. Historias con cuenta regresiva y hashtags que incluían sus nombres como si fueran una marca registrada, me llegó un mensaje inesperado de uno de los vecinos de mi exesposa. Un tipo que siempre fue discreto pero que sabía exactamente en qué momento levantar el teléfono. El mensaje era corto, pero lo que decía era suficiente para hacerme dejar lo que estaba haciendo. A tu ex se le armó el caos con el salón de eventos, parece que cancelaron todo. No me hizo falta mucho para entender que finalmente les había explotado en la cara esa burbuja de fantasía que construyeron sin calcular lo que realmente significaba sostener una celebración de esa magnitud sin tenerlos pies en la tierra ni los números claros. Pero lo que no imaginaba era el nivel de desastre que se venía. Apenas 1 hora después de leer ese mensaje, me llamó mi hijo menor. No con ese tono ligero de quien comenta una novedad, sino con esa mezcla de sorpresa y cinismo que solo se permite cuando el drama ajeno empieza a parecer una telenovela mal escrita. Me contó que el salón había anulado la reserva por falta de pago y que, según se decía, también habían perdido al chef principal, al fotógrafo de lujo y hasta al decorador floral porque los cheques emitidos por mi ex no solo no tenían fondos, sino que además habían sido rechazados por el banco tras detectar inconsistencias con su historial crediticio. En otras palabras, no solo estaban hasta el cuello de deudas, sino que también estaban siendo señaladas como poco confiables por los mismos proveedores a los que intentaron impresionar con tanto aire de superioridad. El castillo de cristal se había hecho polvo, y esta vez no había vuelta atrás. No había préstamo que la salvara. No había tío rico que pudiera improvisar una fortuna de último minuto. Y por supuesto, no había yo.
El colmo llegó la noche siguiente. Ya casi terminaba de cenar cuando escuché pasos nerviosos en la entrada y luego un golpe leve en la puerta. No fue el timbre. No fue una llamada. Fue ese tipo de golpe que alguien da cuando no sabe si realmente debe estar ahí. Me acerqué despacio y la vi por la mirilla, Erika, sola, sin maquillaje, con el pelo recogido a las carreras, con una camiseta vieja y cara de quien ha estado llorando sin parar durante horas. Le abrí sin decir una palabra. Entró despacio, como si no supiera si tenía permiso de pisar la casa. Se sentó en el borde del sofá, y por primera vez en mucho tiempo no vi a la mujer altiva que había intentado imponerme su boda como un espectáculo innegociable, sino a la niña que alguna vez corrió por el pasillo de esa misma casa con los zapatos de su madre y el velo de tul que usaba para jugar a ser princesa. Me preguntó, sin rodeos, si podríamos hacer la boda en el patio trasero. Que no necesitaba nada lujoso, que solo quería casarse, que todo el mundo la había abandonado, que su mamá había empezado a gritarle que era su culpa por no convencerme, que el prometido estaba frustrado, que las damas de honor ya no querían colaborar con nada, que ella solo quería terminar con eso, que estaba cansada de fingir. Y luego, en un susurro que casi se le rompe en la garganta, me dijo, «Papá, necesito ayuda». De verdad. La escuché entera. No la interrumpí. No le lancé reproches. No le recordé lo que había dicho semanas antes, cuando me ordenaron que no opinara. No mencioné el documento absurdo que habían intentado hacerme firmar. Solo la miré con el dolor de quien ve a su hija por fin tocar fondo. Y cuando terminó, me acerqué y le respondí con calma, «Tengo una mejor idea, ¿te acuerdas de la iglesia donde ibas a catecismo de niña? Tienen un salón comunitario modesto, nada del otro mundo, pero suficiente para un par de mesas, un pastel y algo de música. Si lo limpian después, te lo prestan gratis. Y no voy a organizar nada. Pero te puedo acompañar. Si quieres hacerlo así, yo estaré ahí. Si no, entonces no cuentes conmigo. Ya no hago parte de los shows de nadie». Lo que siguió fue un silencio largo, espeso. Ella sintió con los ojos llenos de agua y no me dijo nada más. Se fue en silencio, sin abrazarme, sin despedirse del todo. Pero por la forma en que cerró la puerta, supe que estaba procesando más de lo que podía poner en palabras. Y aunque no lo dije en voz alta, en el fondo sentí una satisfacción extraña, una calma vengativa que no venía del escándalo, sino de ver cómo el mismo espectáculo que quisieron montarme desde el desprecio ahora se derrumbaba sin que yo moviera un dedo. Porque a veces la mejor venganza no es hacer algo. Es no hacer nada. Es quedarse quieto mientras ellos mismos tropiezan con la piedra que te obligaron a cargar por años. Y al final, cuando todo se desmorona, solo queda el eco de su propia soberbia. Y eso, créeme, pesa más que cualquier deuda. Actualización final. El sábado llegó. Ese sábado que, durante meses, fue anunciado como el evento del año por cada tía, cada prima y cada amiga insoportable de mi exesposa. Ese día en el que supuestamente todo iba a brillar, en el que la ceremonia soñada, la comida de 5 tiempos y el maldito carruaje con caballos blancos iban a hacer que todos suspiraran y dijeran qué boda tan perfecta. El mismo día por el que me habían dicho que no opinara, que no molestara, que solo firmara cheques y mantuviera la boca cerrada como si fuera un empleado más, como si mi rol de padre se redujera a eso. Y, sin embargo, amanecí en silencio, sin llamadas, sin alarmas, sin caos en mi casa. Me levanté temprano, pero no para prepararme para una ceremonia fastuosa, sino porque la costumbre del cuerpo me tiene en pie antes del sol. Me preparé un café, abrí las cortinas, dejé que el aire fresco entrara y me senté en el porche, con la taza caliente entre las manos y una tranquilidad en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. A eso de las 11 de la mañana, mientras el vecindario entero seguía en su ritmo habitual de sábado, niños en bicicletas, vecinos cortando el césped, gente saliendo con bolsas de mercado. Mi hijo menor llegó a casa sin avisar. Venía con una expresión contenida entre la sorpresa y el sarcasmo. Se dejó caer en la silla frente a mí, sacó su celular y me dijo, «Papá, se canceló. La boda. Todo.
No van a hacer nada hoy. Levanté una ceja y él me explicó, sin adornos, que el salón se negó a reabrir la fecha, que el chef tenía otro evento. Que el prometido entró en una crisis diciendo que se sentía como el actor secundario en el drama de otras personas y que la familia de él, enterándose de todo lo que había pasado con los pagos y la organización, se desentendió por completo. Según contaba, Erika había tenido una especie de colapso nervioso la noche anterior y había dicho que no se iba a casar así, que ya no quería más shows ni arreglos improvisados ni forzar nada. Que su madre seguía intentando hacer llamadas, buscar alternativas, pedir préstamos, pero que nadie le respondía. Y que todo, absolutamente todo, se había venido abajo. Así, sin más. Como una vela que se apaga cuando ya nadie la quiere ver encendida. Almorzamos sin apuro. Preparé brisket al ahumador, porque sí, porque se me dio la gana, porque me lo debía desde hacía semanas. Mientras cortaba la carne y ponía las cervezas en hielo, me sentía ligero. No por el desastre ajeno, no por el te lo dije que no dije en voz alta, sino porque sentía que todo el peso que me habían cargado durante tanto tiempo, esa carga de ser siempre el responsable, el culpable, el que resuelve, el que se traga el orgullo para evitar que todo se desmorone, por fin se había soltado. Me sentía como si hubiera recuperado mi lugar, no por venganza directa, sino porque simplemente decidí no mendigar respeto. Y eso, en una familia que siempre supo exigirme sin agradecerme, era un acto de guerra. A la 1 de la tarde, mientras el sol ya caía pesado, vi por la ventana una figura solitaria acercándose por la acera. Caminaba lento, con la cabeza baja, cargando una bolsa en una mano y un sobre en la otra. Era Erika. Llevaba el vestido de novia, pero no como lo imaginé. No estaba planchado ni pulido ni acompañado de velos ni peinados elaborados. Iba arrugado, con las mangas mal dobladas, como si lo hubiera sacado del fondo de un armario. No traía maquillaje. No traía ramos. No traía nada. Solo ese rostro deshecho de quien ya no tiene energías para seguir fingiendo. La recibí en la puerta. No le pregunté nada. La dejé entrar. Se sentó en la misma silla donde semanas antes había pedido ayuda, y esta vez no habló de dinero ni de contratos. Solo se quedó callada un rato, hasta que sacó de la bolsa una pequeña caja con 2 anillos simples y el sobre que, según explicó, era el certificado de matrimonio civil que había tramitado hace unos días en silencio. Con su prometido, en una oficina del Estado. Me dijo que se habían casado sin ceremonia, sin testigos, sin aplausos. Que fue algo frío, pero que, curiosamente, se sintió más real que todo lo que habían planeado con luces, flores y coreografías. Después, casi murmurando, me confesó que había llorado durante 3 noches seguidas porque no era la boda lo que extrañaba. Era la imagen de una familia que nunca existió como ella creía. Que lo que más le dolía era haber repetido el mismo patrón de su madre, hacer las cosas para que otros aplaudieran, para ser admirada, no para ser feliz. Me dijo que lamentaba haberme puesto en ese lugar, que me había tratado como a un cajero por miedo a que si no lo hacía, no estaría. Que su madre le dijo que los padres solo se quedan si los hijos los complacen. Y que ahora entendía que había sido todo al revés. Que yo estuve incluso cuando no debía. No supe qué responder. No abracé. No consolé. Solo le pasé un plato con carne, le serví una cerveza fría y le dije, si te vas a casar, que sea por ti. Si vas a construir algo, que sea con verdad. Todo lo demás, se cae solo. Ella asintió, comió en silencio y, cuando se fue, no dejó más palabras. Solo el anillo sobre la mesa. Dijo que lo guardara por si algún día quería usarlo en serio. Lo tomé y lo dejé en el cajón del escritorio. Ahí sigue. 2 semanas después, recibí un correo larguísimo de mi ex con amenazas de demandas, facturas abiertas, reclamos por haber saboteado la boda y exigencias de pago. No lo leí entero. Lo marqué como spam y lo eliminé. Ni siquiera le respondí. Me serví otro bourbon, puse música y me recosté en el sofá. Porque a veces la mejor manera de ganar no es pelear. Es resistir. Es poner límites.
Es callar cuando quieren humillarte y hablar solo cuando decidas hacerlo desde la dignidad. Y ese día, por fin, me sentí libre. No como el Padre perfecto. No como el proveedor eterno. Sino como un hombre que por fin se respetó. Aunque haya tardado toda una vida.